Muy buenas tardes mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de Química General y continuando con la temática de las leyes de los gases pasamos a una nueva ley denominada la Ley de las Presiones Parciales, también conocida en la bibliografía como la Ley de Dalton. Para entender un poquito más acerca de la ley de Dalton, esta menciona simplemente de que la presión total de un recipiente será igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que contiene. Por ejemplo, en uno de estos ejercicios observamos que tenemos un contenedor y que en el contenedor no solamente existe un tipo de gas, sino una combinación de cada una de ellas. Y que cada una de ellas, de acuerdo a la cantidad de materia que tengamos, va a generar una presión sobre el recipiente. Aquí tenemos un ejercicio que nos menciona ¿cuál es la presión de una mezcla de los siguientes gases contenidos en un recipiente de 2 litros a 100 grados centígrados? Y nos mencionan que tenemos 20 gramos de oxígeno, 20 gramos de hidrógeno y 20 gramos de dióxido de carbono. Es muy importante para manejar bien esta parte de la ley de las presiones parciales, entender un poquito la ecuación sencilla también de los gases ideales, en donde solamente tenemos que recordar la constante R, que es 0.0821 atmósfera litro por mol por Kelvin, y conocer también un poquito sobre los pesos moleculares que los podemos encontrar en las tablas periódicas o en dado caso el profesor se los puede dar. Entonces, para poder resolver este ejercicio de las presiones parciales, vamos a utilizar un método muy similar que utilizamos en la parte de la fracción molar. Vamos a identificar cuántos moles tenemos de cada uno de esos gases como tal y vamos a utilizar la ley de gases ideales para poder dar con la presión total del recipiente. Entonces, tenemos aquí que cada uno son 20 gramos. ¿Cómo pasamos esos gramos a moles? Utilizando el peso molecular en un factor de conversión. Entonces tengamos calculadora en mano para hacer cada uno de los procesos matemáticos sencillos. Entonces primero tenemos 20 gramos de oxígeno. Entonces, ¿cómo paso esos gramos a moles? Yo sé que el oxígeno pesa 16 gramos mol. Entonces, como son 2 átomos de oxígeno, será 32 gramos equivalen a 1 mol. Entonces, cancelando los gramos, la respuesta me quedaría de la siguiente manera. Eso es 30 gramos, vamos a ver, perdón, 20 entre 32, eso me da un total de 0.625 mol. O sea que tengo ya los moles de oxígeno. Debo hacer el mismo procedimiento con el hidrógeno. 20 gramos de hidrógeno, el hidrógeno pesa 1, ¿verdad? Pero como tengo 2 átomos de hidrógeno, será 2 gramos de hidrógeno equivale a 1 mol. Entonces, 20 entre 2 me da un total de 10 moles de hidrógeno. Y tenemos 20 gramos de dióxido de carbono, que si se dan cuenta, eso pesa 44 gramos. ¿Por qué? Porque el oxígeno pesa 16 por 2, me da sus 32, más los 12 me da 44. Entonces, tendríamos que eso equivale a 1 mol. Y lo que tendríamos que hacer es dividir 20 entre 44. Y eso me da un total de 0.454 mol de dióxido de carbono. ¿Qué debemos hacer ahora? Simplemente vamos a sumar los moles totales. ¿Cuáles serán mis moles totales? La suma de 0.625, de 10 y de 0.0454. Entonces 0.454 más 0.625 más 10, eso me da un total de 11,079 moles totales. Entonces, ya conociendo esa parte, simplemente utilizamos la ecuación de los gases ideales, que recuerden que su fórmula es PV igual a nRT. Vamos a utilizar la presión, o sea que me quedaría nRT sobre V igual a la presión total. Entonces, ¿cuáles son los valores numéricos? Entonces, tenemos que la presión es igual N, ¿a qué es igual a N? Decíamos que era 11,079 por la constante que sería 0.0821. Por cuestiones de espacio no voy a escribir todas las unidades, pero sabemos que si estamos trabajando con atmósfera, la presión será en atmósfera como tal, porque todo está en esas unidades. Lo que tenemos que hacer es que los 100 grados centígrados pasamos a Kelvin. Entonces, los 273 sería 373. ¿Por qué? Porque los pasamos de Celsius a Kelvin. Sobre el volumen como tal, que nos dice que es un volumen de 2 litros. Entonces, ¿qué debemos hacer?
Simplemente multiplicamos todo lo de arriba y lo dividimos entre 2. Entonces, ¿cómo me da esa multiplicación? 11.079 vamos a multiplicarlo por 0.0821 y eso después lo multiplico por 373 Kelvin. Eso me da 339,27. Y eso al dividirlo entre 2, eso me da un total de 339.27 entre 2. Eso me da un total de 169,63 atmósferas. Es decir, que la presión total que ejercen cada uno de mis gases será de 163,63 atmósferas. Ese es uno de los tipos de ejercicio de la presión parcial que podemos hallar. Sin embargo, también puede existir la posibilidad que nos pidan lo contrario, es decir, que nos den la presión total de cada uno de los gases y tenemos que hallar las presiones parciales. Y recuerden que para eso es muy importante recordar un poquitico todo lo que trabajamos en esa parte de fracción molar. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio para saber cómo podemos resolver cuando nos dan el proceso inverso. Entonces, en este ejercicio, que es un poquito del proceso inverso lo que hicimos en el primero, veamos que dice que en un recipiente hay 45 gramos de dióxido de carbono y 60 gramos de nitrógeno. Y nos menciona de que tienen una presión total de 500 milímetros de mercurio y nos piden hallar las presiones parciales de cada uno de ellos. Sabemos que la presión total es 500, entonces ¿cuáles serán las posibles presiones parciales? Debemos hacer lo siguiente, conocer los pesos moleculares de cada uno de ellos, o sea, del dióxido de carbono y del nitrógeno, y después convertirlos a las fracciones molares. O sea que tenemos que hacer un ejercicio similar a la fracción molar. Y después que hagamos esa parte de fracción molar, lo que tenemos que hacer simplemente es una multiplicación para hacer el resultado. Entonces vamos a recordar cuánto es el peso del carbono. El carbono como tal pesa 12 gramos mol. El oxígeno pesa 16 gramos mol. Y el nitrógeno, si no me equivoco, son 14 gramos mol. Es lo que uno más utiliza. Por lo tanto, vamos a sacarlo enseguida. El nitrógeno molecular serían 28 gramos mol. Y el dióxido de carbono que habíamos hecho en el ejercicio pasado, 44 gramos mol. Entonces, al tener ya cada uno de esos resultados, simplemente vamos a hacer la conversión de gramos a moles para empezar a hacer el procedimiento como si estuviéramos trabajando en la parte de la fracción molar. Entonces, tenemos 45 gramos de dióxido de carbono. ¿Cómo pasa esos gramos? Simplemente 44 gramos de dióxido de carbono equivale a 1 mol. ¿Y cuál es el proceso que tenemos que hacer ahí? Una división. Debemos dividir en total 45 entre 44 y el resultado me da un total de 1,022. Entonces aquí 1,022 será los moles de dióxido de carbono. En el otro lado tendríamos 60 gramos de nitrógeno molecular. Tenemos que dividir 28 gramos equivale a 1 mol. Por lo tanto, 60 entre 28, tenemos que hacer esa división, nos da un valor de 2,14. Vamos a utilizar las tres cifras significativas para mantenerlo con 3 de nitrógeno. Entonces, ya tenemos los moles de cada una, hallemos los moles totales. Es decir, mis moles total será igual a la suma de 1,022 más 2,142. ¿Y cuánto da la suma de eso? 1,022 más 2,142. Eso me da un total de 3,164. Estos son mis moles totales. Entonces, ¿qué hacíamos en las fracciones parciales? Lo que hacíamos era dividir esta parte entre los moles totales. Es decir, que mi fracción de dióxido de carbono será igual a la parte que es 1,022 entre la parte total que es 3,164. Y la fracción de nitrógeno va a ser igual a 2,142 entre 3,164. Entonces tenemos que hacer cada una de sus divisiones para que nos dé la respectiva fracción, la fracción parcial de cada uno de ellos. Es decir que 1,022
0,22 entre 3,164 me da un valor de, aquí lo tengo, 0,323. Y en el otro lado tenemos 2,142 entre 3,164. Eso me da un total de 0,676. ¿Se acuerdan que cuando estábamos trabajando en fracción lo que hacíamos era sumarlo y que el número sea igual a 1 o 0,99? Pues eso no lo vamos a hacer aquí. Aquí simplemente esos resultados que son las fracciones parciales tenemos que multiplicarlo por la presión total, que es 500 milímetros de mercurio. Por lo tanto, cada uno de esos resultados voy a multiplicarlo por 500 milímetros de mercurio. Entonces, por ejemplo, el primer resultado, que es 0,323 por 500 milímetros de mercurio, eso me da un total de 161,5 milímetros de mercurio. Si hacemos la operación aquí, se van a dar cuenta que el resultado va a ser como si diéramos la diferencia de estos dos. Entonces verifiquemos. 0,676 por 500 milímetros de mercurio me va a dar 338 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué podríamos decir de esta parte? Que esta suma de estos dos me va a dar aproximadamente los 500. Recuerden de que lo primero que tenemos que hacer para resolver este tipo de ejercicio de las presiones parciales es tener los pesos atómicos que los podemos encontrar en la tabla periódica, pasar esos gramos a moles y sacar los moles totales como hacíamos en los ejercicios de fracción molar. Después sacar la fracción molar de cada uno de ellos y por último multiplicarlo por la presión total para que nos den las presiones parciales y podamos hacer ese ejercicio. A veces el profesor coloca otro gas para hacer 3 veces el procedimiento, pero será exactamente igual en esta parte de las presiones parciales de la ley de Dalton. Bien, mis queridos estudiantes, muchísimas gracias por ver este video. Manito arriba si te gustó, suscríbete en el canal, sígueme en las demás redes sociales para estar en contacto, asesorías y demás. Y si tienes alguna duda, por favor déjame en los comentarios y nos vemos en una próxima clase.